Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sandra Paola Villegas Pedrosa. Damos inicio a nuestra presentación grupal sobre los componentes de la partida doble. A lo largo de este video abordaremos diferentes temas fundamentales para comprender la estructura y el funcionamiento de la contabilidad. En primer lugar, presentaremos la historia de la partida doble y su fundamentación. Luego continuaremos con la ecuación patrimonial, explicando su importancia en el registro contable. Posteriormente, analizaremos los elementos que conforman los activos, pasivos y el patrimonio. Finalmente, cerraremos con la explicación de los ingresos y los gastos, aspectos esenciales para entender la situación financiera de una entidad. Vamos a comenzar con el tema historia de la partida doble y su fundamentación. ¿Qué es la historia de la partida doble? Dice que es el método contable que establece que toda transacción afecta por lo menos dos cuentas manteniendo la igualdad, que es el debe y el haber. Su origen se remonta a la evolución del comercio y a la necesidad de llevar registros confiables. Antes de existir la partida doble, los comerciantes usaban registros simples llamados cuentas de cargo y descargo, donde anotaban ingresos y gastos sin estructura. Sin embargo, con el crecimiento del comercio en Mesopotamia, Grecia y Roma, se volvió necesario un método más ordenado. Entre los años 3300 a 3200 a.C., se originaron los primeros vestigios de organización bancaria situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. En el año 3623 a.C., en el Antiguo Egipto, los faraones tenían escribas que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Para el año 1750, Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realiza la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Por el siglo X a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el Consejo nombrase por sorteo entre sus miembros 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. En el año 1494, la partida doble se formaliza con Fray Pacioli, un matemático y fraile franciscano italiano, publicó el libro de Suma Aritmética. Pacioli, también se le conoce como el padre de la contabilidad, describió el uso del libro diario y el libro mayor. Hacia el año 500 a.C., habían leyes en Grecia que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Entre los años 356 al 323, periodo de apogeo del imperio de Alejandro Magno, el parte de Asia Menor originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. Fundamentación de la partida doble. Dualidad económica. Toda operación tiene dos efectos, uno que recibe y el otro que entrega. Por ejemplo, si compras mercancía, recibes mercancía, y si entregas dinero o generas una deuda. En la igualdad contable, la ecuación contable siempre debe estar equilibrada, que son activos igual a pasivos más patrimonio. También encontramos el registro verificable que dice que cada transacción se registra con un cargo, que es el debe, y un abono es el haber. Las sumas del debe y el haber siempre deben ser iguales, garantizando exactitud y coherencia. Clasificación de las cuentas. Para aplicar correctamente la partida doble se utilizan distintos grupos de cuentas, que son activos, lo que la empresa posee, pasivos, lo que deben, patrimonio son recursos propios, ingresos aumentan el patrimonio y los gastos disminuyen el patrimonio. También está la razonabilidad y el control. La partida doble permite detectar errores fácilmente, mantener el control interno, presentar estados financieros. Si el debe no es igual al haber, es señal de que existe un error en el registro. Y terminamos con el soporte documental, que dice que cada registro debe tener un soporte, una factura, un recibo, una nota contable y un contrato. Esto asegura veracidad y transparencia. Con esto finalizo la explicación sobre la historia y fundamentación de la partida doble. A continuación, mi compañera presentará la ecuación patrimonial. Muchas gracias. Cordial saludo, continuamos con el tema de la ecuación patrimonial. En este apartado explicaré conceptos, fundamentos y equilibrios de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una forma de comparar los recursos que tiene una empresa, es decir, lo que posee, con las obligaciones que tiene
es decir, con lo que debe. Esto ayuda a entender cómo se financian los recursos de la empresa. Los componentes de la ecuación patrimonial son activos, pasivos y patrimonio. Los activos son los que representan todos los bienes y derechos que la empresa posee, por ejemplo, dinero en caja, inventarios, equipos, propiedades, etc. Pasivos son las deudas que la empresa tiene con terceros, como proveedores, bancos y demás. Y los patrimonios son los que representan la inversión de los socios o dueños de la empresa, es decir, lo que la empresa debe a sus propietarios en términos de su aporte. Fundamentos de la ecuación patrimonial. La empresa es una entidad independiente de sus dueños y para operar necesita recursos, es decir, activos. Estos activos provienen de dos fuentes principales, que son el patrimonio y el pasivo. El patrimonio es el dinero que los dueños o socios aportan a la empresa. Es como la inversión que hacen los dueños para que la empresa pueda funcionar. Los pasivos son las deudas que la empresa contrae con terceros, como bancos, proveedores, etc. Es como cuando la empresa pide prestado dinero para comprar algo que necesita. Representación gráfica de la ecuación patrimonial. Como se puede observar, los activos están representados en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha están representados el pasivo y el patrimonio, en la proporción que cada uno representa respecto al activo. Para ilustrar lo anterior, supongamos que se constituye una empresa que requiere una inversión de 100 millones y los socios solo tienen 70 millones, lo que los obliga a conseguir prestado 30 millones. La ecuación sería 100 millones es igual a 70 millones más 30 millones. Para que la ecuación quedara exacta, dan los valores exactamente iguales, 100 millones en activo y los 100 millones que tendríamos en pasivo más patrimonio. Y la fórmula sería activo es igual a pasivo más patrimonio. Equilibrios de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial se equilibra cuando los activos de la empresa son iguales a la suma de sus pasivos y patrimonios. Cambios en los activos se reflejan en cambio en los pasivos y patrimonio. La ecuación patrimonial siempre debe estar en equilibrio, independientemente de los cambios en la situación financiera de la empresa. En conclusión, tenemos que la ecuación patrimonial es clave para entender la situación financiera de una empresa, mostrando la relación entre recursos, obligaciones y patrimonio. Ayuda a analizar la estabilidad, financiación y capacidad operativa. Es fundamental para el registro contable y la toma de decisiones. De esta manera concluye la explicación de la ecuación patrimonial. A continuación, mi compañera presentará el tema de activos, pasivos y patrimonios. Un saludo muy respetuoso para todos. Seguimos con el tema de los activos, pasivos y patrimonio. Mi nombre es Michelle Tatiana García Pava. En esta parte analizaré los elementos que conforman la estructura financiera de una organización. Contenidos. Introducción, ecuación patrimonial, activos, tipos de activos, activos financieros, clasificación, activos no financieros, clasificación, ejemplos, pasivos, ejemplos de pasivos, patrimonio, conclusiones y referencias. Introducción. La contabilidad constituye la base fundamental para el análisis financiero de cualquier organización dentro de ella. Tres elementos son esenciales para comprender la situación económica de una empresa: los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos componentes permiten identificar qué recursos posee una entidad, cuáles son sus obligaciones y cuál es el valor neto que pertenece a los propietarios. Comprender su estructura, clasificación y relación a través de la ecuación contable es fundamental para una adecuada toma de decisiones financieras. Ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más patrimonio. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Activos. Los activos son recursos económicos que tiene la empresa u organización que surgen de una transacción pasada. Además, dichos recursos son controlables. Se espera que por el uso de estos activos se generen recursos en el futuro. Son todos los bienes y derechos que posee y controla una empresa y que le generan beneficios económicos en el futuro. Ejemplos de activos. Caja o efectivo. Uno de los activos utilizados de forma diaria en las empresas. Y esta cuenta es un nombre simplificado para referirnos al efectivo, es decir, monedas, billetes.
que se utiliza. Banco. Esta cuenta de activos se refiere al uso de cuentas corrientes, uso de tarjetas de débito o pagos con cheque. Clientes. Cuenta de activos que se utiliza para referirnos a deudas de nuestros clientes y que podemos exigirles ya que hay un compromiso de pago o algún documento que acredita que le deben a la empresa. Terreno. Cuenta de activos, que se refiere a cualquier tipo de terreno que posea la empresa. Edificio. Activo, referente a cualquier edificación que esté a nombre de la empresa y pueden ser bodegas, oficinas, casas, etc. Mercadería o existencia. Se refiere a todos los artículos que sirven para la venta estando relacionados con el giro de los negocios. Activos financieros. Los activos financieros son instrumentos que representan un derecho contractual para recibir dinero u otro activo financiero en el futuro. En otras palabras, son inversiones o recursos de la empresa que se materializan en dinero, participaciones o instrumentos negociables. Según las NIF, un activo financiero puede surgir de derechos a recibir efectivo, derechos a intercambiar instrumentos financieros y 3. Participaciones en el capital de otras empresas. Clasificación según NIF para MIPYMES. NIF para pymes. Clasifica los activos financieros en medidos al costo amortizado, es decir, cuentas por cobrar, préstamos otorgados, inversiones en deuda mantenidas a vencimiento. Segundo, medidos al valor razonable con cambios en resultados, acciones, derivados, inversiones para negociación. Activos no financieros. Los activos no financieros son bienes y recursos tangibles o intangibles que posee una empresa y que no representan derechos contractuales para recibir dinero, es decir, no dependen de instrumentos financieros sino de bienes físicos o recursos destinados a generar beneficios económicos en el desarrollo de las operaciones. Clasificación de los activos no financieros. Activos no financieros tangibles, bienes con existencia física. Ejemplos: propiedades, planta y equipo. Maquinaria, vehículos, mobiliario, edificios y terrenos. Inventarios, activos biológicos, es decir, ganados y cultivos. Mercancías físicas. Activos no financieros intangibles, bienes sin forma física pero con valor económico. Ejemplo, licencias, patentes, marcas registradas y software. Pasivos. Los pasivos son todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros, a proveedores, acreedores o entidades comerciales y cuya cancelación implica entregar dinero u otros recursos, es decir, lo que debe la empresa. Ejemplos de pasivos. Pasivo corriente. Se deben pagar antes de 12 meses. Es decir, proveedores, préstamos bancarios a corto plazo, impuestos por pagar, nómina por pagar y servicios públicos por pagar. Pasivos no corrientes. Se pagan después de un año. Es decir, préstamos bancarios a largo plazo, obligaciones financieras de largo plazo, arrendamientos financieros y provisiones laborales. Patrimonio. El patrimonio es el valor que realmente pertenece al dueño. Después de restar los pasivos a los activos, es la participación del propietario en la empresa. También lo podemos definir como la diferencia entre activo menos pasivo. En otro concepto diremos que la cuenta contable se utilizará para referirnos al patrimonio, que será denominada capital. Ejemplos de patrimonio. Capital social, dinero que aportan los dueños. Reservas, utilidades retenidas. Superávit de revaluación. Aportes adicionales de socios. Conclusiones. Los activos y patrimonio constituyen la base fundamental de la estructura financiera de cualquier organización. Su comprensión permite analizar de manera clara qué recursos posee una empresa, cuáles son sus obligaciones y cuál es el valor real que pertenece a sus propietarios. Los activos representan los bienes y derechos que generan beneficios económicos, los pasivos las deudas y compromisos pendientes. Y el patrimonio, la participación de los dueños después de restar las obligaciones. Referencias. Referencias. Fierro A. 2016. Contabilidad general con enfoque NIF para las pymes. Con esto finalizo el tema de los activos, pasivos y patrimonio. A continuación, mi compañera presentará los ingresos y los gastos. Muchas gracias. Cordial saludo. Ahora continuamos con el tema de los ingresos y los gastos. Mi nombre es Wendy Paola Gutiérrez Sandoval y en este apartado explicaré su concepto, su importancia y su papel dentro de la información financiera. A continuación desarrollaré cada uno de los apartados relacionados con los ingresos y los gastos, incluyendo su definición, tipos, ejemplos y conclusiones.
Para iniciar es importante recordar que la contabilidad organiza las operaciones de una entidad. Los ingresos y los gastos permiten reconocer las entradas y salidas de recursos y esto ayuda a determinar si la empresa obtiene ganancias o pérdidas. En esta presentación explicaré sus conceptos principales y su importancia para la información financiera. Ingresos. Los ingresos son los recursos que recibe una entidad por sus actividades económicas, como ventas o prestaciones de servicios. Esto incrementa los beneficios y contribuyen al resultado del periodo. Tipos de ingresos. Los ingresos pueden clasificarse en operacionales, no operacionales y extraordinarios. Los operacionales corresponden a la actividad principal de la empresa. Los no operacionales provienen de las actividades secundarias o complementarias. Y los extraordinarios se presentan de manera ocasional y no forman parte de las operaciones habituales. Según Fierro, en 2016, los ingresos son incrementos en los beneficios económicos de una entidad. Ejemplos de ingresos. Algunos ejemplos de ingresos operacionales son las ventas, cursos o servicios propios. En los no operacionales encontramos los dividendos, rendimientos financieros o reembolsos. Y como ingreso extraordinario podemos tener la ganancia por la venta de un activo, indemnización del seguro o recuperaciones excepcionales de cartera. Gastos. Los gastos corresponden a la salida de dinero o al consumo de bienes y servicios necesarios para las actividades diarias de una entidad. Incluye los recursos usados para administrar, operar, vender o producir. Según el decreto 2483 de 2018, los gastos representan disminuciones en los recursos económicos derivados de las operaciones de la entidad. Tipos de gastos. Los gastos se clasifican en administrativo, de ventas, operativos y financieros. Gastos administrativos. Son los recursos usados para el funcionamiento interno de la entidad, gestión, oficinas, servicios, mantenimiento y actividad de apoyo. Gastos de venta o comercialización. Incluyen los recursos destinados a promocionar, distribuir y vender bienes o servicios, publicidad, comisiones, material promocional, atención al cliente. Gastos operativos. Corresponden a los gastos necesarios para que la empresa continúe funcionando cada día. Transporte, insumos, reparaciones menores, soportes logísticos. Gastos financieros. Son los recursos asociados al costo del dinero o financiamiento. Intereses pagados, comisiones bancarias, costos por préstamos o sobregiros. Ejemplos de gastos. Algunos ejemplos incluyen administrativos, ventas, operativos y financieros. Los administrativos: mensajería interna, licencia de software o capacitaciones administrativas. En venta encontramos catálogos, eventos promocionales o anuncios. En gastos operativos se incluyen uniformes, combustibles o arrendamiento de bodegas. Y en gastos financieros, los intereses, penalidades o comisiones bancarias. En conclusión, el análisis de los ingresos y los gastos permite identificar cómo se generan y utilizan los recursos de la empresa, mostrando directamente su impacto en el resultado del periodo. Comprender estos elementos es fundamental para reconocer adecuadamente las operaciones, aplicar la partida doble y evaluar el desempeño financiero de la organización. Estas son las referencias utilizadas para elaborar el contenido presentado. De esta forma concluyo la explicación de los ingresos y los gastos. Con esto damos por finalizada nuestra presentación grupal. Muchas gracias por su atención.